principios básicos son los mismos, no es que vaya a variar, que la micro general y con esta van a ser diferentes. O sea, los principios son los mismos, las bases de función de que el crecimiento de microorganismos, esas situaciones no cambian para nada. Los microorganismos que vamos a ver son los mismos que podemos ver en micro general, solo que aquí ya lo vamos a ver estrictamente ya en función de los alimentos, ¿verdad? Cuáles podemos encontrar en las carnes, frutas, hortalizas, cuáles en las harinas, ya directamente, propiamente dicho, lo que es microorganismos que vamos a encontrar en los alimentos. En esta situación, acuérdense que no todos los microorganismos van a causar daño. Hay muchos microorganismos que son beneficiosos porque a partir de ellos nosotros, pues, se producen varios productos por diferentes procesos. La mayoría se dan por procesos de fermentación y dentro de estos encontramos las cervezas, el vino o las diferentes clases de vinos que hay, quesos, yogures y una serie de alimentos que nosotros podemos, aún el pan también por microorganismos que podemos encontrar o que se pueden producir a partir de principalmente de levaduras, de hongos y en algunos casos a partir de algunas bacterias. Las bacterias muchas veces nos ayudan que nosotros podamos procesar algunos aminoácidos o que nos sirven como productos intermediarios para obtener otros productos, que eso lo vamos a ver en su momento. Pero básicamente podríamos decir que la microbiología de los alimentos es la rama de la microbiología que se ocupa, entre otros aspectos, del estudio de los microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos del agua y el agua. Esto va directamente relacionado con la inocuidad y con la calidad de los alimentos, que era lo que hablábamos hace un rato en el caso de bioquímica, que ustedes van a decir, pero mire, como que usted mezcla micro y bioquímica, pero no es que lo mezcle, sino que tienen mucha relación. O sea, hay muchos aspectos que porque sean químicos o porque sean microbiológicos no van a cambiar. Al final, la base, tanto en microbiología como en bioquímica, es la química. Entonces, por eso vamos a encontrar muchas aristas que van a compaginar en las dos áreas y que las dos pues nos van a dar la calidad de los alimentos. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de la microbiología? Primero, que vamos a estudiar los diferentes patógenos que nosotros podemos encontrar tanto en el agua como en los alimentos. Podemos conocer los mecanismos de patogenicidad que estos tienen, cuál es el ambiente que estos tienen y dónde se pueden desarrollar. Y así vamos a ir encontrando o vamos a ir conociendo cada una de las características propias de los diferentes microorganismos, su hábitat, las condiciones que necesitan reproducirse, cuáles son sus reservorios. En este caso, en algunos casos los reservorios somos nosotros como humanos, en otros lados pueden ser también los alimentos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos detalles. Y también vamos a ver cómo podemos nosotros prevenir la contaminación evitar la contaminación de los alimentos y que estos nos vayan a producir enfermedades. También el segundo objetivo sería el control de la multiplicación microbiana. Obviamente aquí cuando nosotros hablamos de microorganismos, no todos son patógenos. Algunos solamente van a alterar no van a alterar la estructura propia del alimento, son deteriorantes, no que nos vayan a transmitir una enfermedad como tal, sino que solamente van a alterar la calidad del alimento en sí sin producirnos ninguna enfermedad. Y otros microorganismos nos pueden producir, aparte de las infecciones, nos van a producir toxinas. Y aquí vamos a encontrar diferentes alimentos que nos pueden producir toxinas por la presencia ya sea de hongos o bien de estafilococos y en algunos casos de salmonela. El tercer objetivo sería la destrucción de los microorganismos presentes en los alimentos con la finalidad
de que estos estén exentos de microorganismos y se pueda prolongar la vida útil de los alimentos. En este sentido, la microbiología ha avanzado mucho, o no tanto la microbiología, sino que los métodos que se utilizan para la destrucción de microorganismos pues se han diversificado. Podemos encontrar diferentes tratamientos que se aplican en la industria de alimentos. Algunos de estos son tratamientos térmicos clásicos como las radiaciones ionizantes, altas presiones y campos magnéticos. Y hay otros que también pueden utilizarse agentes químicos para la destrucción de estos microorganismos, y otros pues ya son mucho más complejos para poder tratar cada uno de estos. Entonces, eso estaría en función de lo que nosotros vamos a trabajar, o sea, son los objetivos que hay en microbiología de alimentos. Y como les digo, la verdad que sí es bastante extenso, se podría decir, el estudiar todo esto, y a veces pues vamos a encontrar un montón de nombres raros que a ustedes no les van a gustar, pero la verdad que sí es necesario que conozcamos nosotros todos estos microorganismos, porque en su momento, cuando ustedes estén trabajando en una industria de alimentos, tienen que saber a qué microorganismos, o supónganse que si es carne, qué microorganismos pueden encontrar. Si es harinas y cereales, qué microorganismos pueden encontrar. Y así, en cada uno de los grupos de alimentos, vamos a ir viendo que van a haber diferentes grupos o sea, los elementos asociados a algunos microorganismos, y así vamos a ir desarrollando cada uno de estos a lo largo del curso. No se me vayan a asustar si los nombres son todos raros o qué sé yo, y son un mundo de microorganismos, pero sí, como les digo, es necesario que ustedes como futuros ingenieros en alimentos conozcan todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, esos serían en general algunos de los objetivos. Y el otro sería los usos beneficiosos de los microorganismos en los alimentos, que era lo que les comentaba hace un rato. Nosotros podemos utilizar los diferentes microorganismos como cultivos iniciadores de algunos procesos fermentativos, y en algunos casos pues madurados y fermentativos, como en el caso de la cerveza, y madurados principalmente en el caso de los quesos. Y también a partir de esto se pueden producir algunos probióticos. Un reto presente en la microbiología de alimentos es la identificación de nuevos microorganismos y determinar cuáles son las potencialidades que este tiene. Porque, como les decía, miren el caso de Escherichia coli. Todo el mundo habla que Escherichia coli es un patógeno, o sea, que causa infecciones gastrointestinales severas y es altamente patógeno. Pero en la membrana, en la capa celular de la bacteria como tal, se extraen algunos compuestos que son de beneficio a la hora de que nosotros lo aplicamos en la industria, puede ser farmacéutica u otros componentes que nos van a servir y que se desarrollan a nivel laboratorio. Y también el empleo de microorganismos para la producción de ingredientes y aditivos de uso alimentario. Los microorganismos son utilizados también para obtener una gran variedad de alimentos. Pueden causar deterioro y provocar enfermedades en el hombre. El producir, distribuir y consumir alimentos de buena calidad sanitaria, tanto crudos, preparados para consumo inmediato o procesado, forma o es parte de los intereses que conlleva a los profesionales que nos dedicamos a estudiar la microbiología. Esto obviamente va a satisfacer la demanda de algunos productos, porque entonces eso hace que nosotros tengamos la seguridad que si yo voy y compro un queso, pues lo puedo consumir sin que me vaya a causar alguna enfermedad. Si voy a consumir
sopas, lácteos, o sea, cualquier producto alimenticio que yo lo pueda consumir con toda la confianza del mundo, porque sé que esto no me va a causar ningún tipo de problemas, ¿verdad? Y obviamente esto también va a ayudar a la economía del país, porque a la hora de querer exportar los productos, vamos a tener la garantía de que son alimentos que están exentos de cualquier microorganismo. Entonces, eso sería como quien dice la primera parte o una pequeña introducción de lo que es en sí la microbiología de los alimentos. Vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es el tema en sí y vamos a empezar a ver otro tema que es de nuestro interés y que tiene mucho que ver con la microbiología. Y dirán ustedes, pero mire, ¿y usted por qué no nos va a dar ninguna descripción de los microorganismos, de los alimentos, sino vamos a empezar con la toma, transporte y almacenamiento de muestras? Porque para que nosotros podamos entender a lo largo, cuando yo les hable de ilusiones, de medios y varios temas, primero toco este tema y después ya me adentro directamente en lo que es los microorganismos, descripción de los microorganismos, qué microorganismos puedo encontrar en cada uno de los alimentos. Cabe aclarar que también la microbiología es una ciencia que es multidisciplinaria, donde la base de estas es la química general, químicas orgánicas, bioquímica es parte importante de la microbiología de los alimentos, biología, y muchos son la bioquímica, como les digo en general, que nos ayudan a poder entender una serie de procesos que se llevan a cabo aquí en la microbiología. Entonces vamos a empezar a hablar que para que una muestra se considere válida, pues debe cumplir con ciertos requisitos, se pudiera decir, y dentro de los requisitos con los que debe cumplir este análisis microbiológico para un alimento en particular es que la muestra que yo voy a tomar de un producto como tal debe ser representativa. ¿A qué me refiero? Acuérdense que generalmente nosotros vamos a hacer análisis por lotes. Entonces, si un lote de latas de salsa de tomate, yo voy a tomar varias latas y después hago un pool de todas estas y de ahí saco la muestra que yo voy a analizar. Si fuera un silo donde se almacenan granos, también hay metodologías donde le van a decir a ustedes de dónde deben de tomar las muestras. Siempre todo esto tomando en cuenta o aplicando todo lo que es el diseño estadístico para tener la cantidad de muestras que sean representativas del producto a analizar. Si es de un silo, bueno, depende qué altura tenga, qué diámetro y deben de tomar de la parte de arriba, la media y de hasta abajo y de los lados. Y entonces ahí ustedes ya van a tener una muestra representativa. Debe ser manipulada asépticamente, o sea, los recipientes que yo voy a utilizar para tomar la muestra debe ser recolectada, manipulada y transportada y almacenada asépticamente. Y manteniendo, si es un alimento que hay que mantener la cadena de frío, hay que mantener la cadena de frío. O si no, por lo menos mantener la temperatura a la cual los alimentos se conservan, de manera de que no vaya a ser la temperatura un factor que vaya a afectar o que que nosotros digamos, es que la temperatura cambió. Entonces ahí eso de nosotros ya estaríamos induciendo error en mi procesamiento de la muestra como tal. Que la temperatura de transporte y almacenaje sea la adecuada para el producto, que altere el número de microorganismos y el procesamiento rápido. Cuando nosotros trabajamos microbiología de alimentos, no le puedo decir, miren jóvenes, hoy en la muestra de laboratorio yo la voy a trabajar dentro de 2 o 3 semanas, no. Lo más que se puede tardar una muestra sin procesar y dependiendo qué tipo de alimento sea, pueden ser 48 horas, pero generalmente tienen que ser 24 horas que ustedes deben de procesar la muestra. Entonces, para la toma de muestra, ustedes deben de ver si las muestras proceden en envases sellados,
y entonces se toman porciones de estas o hacen un pool, dependiendo cuántas hayan tomado. Cada muestra debe ir debidamente identificada y acompañada de una hoja de registros con la siguiente información: el nombre del producto, lugar de procedencia, proceso y fecha de tratamiento, fecha y hora de la toma de muestras, código de identificación y o lote y condiciones de almacenamiento. Entonces ustedes deben de tener una ficha por producto y ustedes tomarle cuando van a tomar muestras y a ustedes. Buenas noches, disculpe. ¿Sí? No sé si usted dejó de presentar o... No, sigo presentando. No lo están viendo. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita les voy a... Ahorita voy a ver, ¿sí? Perdón. Gracias, licenciada. Almacenamiento, transporte y almacenamiento de muestras. Entonces aquí pues debemos de cumplir una serie de requisitos y como les decía, la muestra debe ser representativa, manipulada asépticamente, que la temperatura de transporte y almacenaje sea o sea, que sea la propia del alimento, porque si es carne, no va a venir el alimento congelado y después ustedes lo van a tener en la refrigeradora. No, tiene que mantenerse a la cadena de temperatura o cadena de frío. Como les decía, los datos que ustedes deben de conservar en las muestras, o sea, que deben tomar en cuenta cuáles son los datos que deben de ir acá, ¿sí? Entonces, dentro de esto está el nombre del producto, lugar de procedencia, proceso, fecha de tratamiento, fecha y hora de la toma de la muestra, código de identificación, condiciones de almacenamiento. También debemos de tomar en cuenta que debemos de colocar en la hoja quién es la persona que o quién fue la persona que tomó la muestra, porque eso es importante de saber quién es la persona que está tomando la muestra. ¿Por qué? Porque debemos de tener un registro si en caso hay algún error en los procesamientos, que se conozca quién es la persona responsable para saber si tomó adecuadamente la muestra o no. También debemos de tener un plan de muestreo, la cantidad de muestra, y además se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Para rotular, usar marcadores o etiquetas resistentes al agua, porque acuérdense que la mayoría de las muestras se van a transportar en alguna hielera, no que haya hielo directamente, sino que van a transportar con baterías ya congeladas, pero tenemos que estar seguros de que no se van a correr cuando nosotros estamos al contacto con el alimento, se borren las etiquetas. Entonces deben de ser resistentes al agua, tanto las etiquetas como los marcadores que utilizamos para rotular en las etiquetas. La temperatura del alimento y del local de almacenamiento deben ser registradas en el momento de tomar la muestra. Tomar la muestra en recipientes intactos sin abrir, y si la muestra está contenida en recipientes grandes, en contenedores o productos a granel, y entonces así va a ser nuestro plan de muestreo. Y si se va a muestrear en paquetes, en empaques o en recipientes originales. En el caso del transporte y almacenamiento, al ser transportadas una muestra, se debe de indicar en la hoja de registro si es un alimento perecedero o no perecedero. Los productos refrigerados se van a transportar entre 0 y 5 grados centígrados y los congelados a menos 20 grados centígrados. Si la muestra no va a ser procesada en el momento que llega al laboratorio, se guarda la misma temperatura que fue almacenada por no más de 36 horas. Y si se necesita transportar la muestra con hielo, usar hieleras o de preferencia hielo seco para evitar el contacto directo de la muestra con el hielo. O por lo menos garantizar que el hielo está hecho con agua pura, que no está exenta de microorganismos. Y los alimentos no perecederos o enlatados de baja humedad se transportan
o almacenan a temperatura ambiente hasta ser analizados. La recepción y registro de muestras. Al ingresar una muestra en la recepción del laboratorio, se debe tomar en cuenta lo siguiente, porque una cosa es cuando ustedes van al lugar y toman la muestra, pero ya cuando entra al laboratorio se toma registro de estas, ¿verdad? Y entonces, dentro de los datos de identificación está, además de la hoja que ya va acompañada, entonces se pregunta por cuál es el objetivo del análisis o por qué quieren hacer ese análisis, cuál es el plan de recolección de la muestra, y en el registro interno que le queda al laboratorio, los datos que se anotan son los siguientes. Un número de registro interno de la muestra, que ese es un código que se va a manejar internamente en el laboratorio, nombre del producto, fecha de muestreo y fecha de recepción de la muestra en el laboratorio. ¿Cuál es la temperatura de almacenamiento de la muestra? Si es temperatura ambiente, de refrigeración o de congelación. El lugar de almacenamiento de la muestra. Debemos de codificarla de manera de que sepamos dónde se encuentra la muestra, los análisis que se van a realizar, fecha de inicio del análisis, fecha que finalizó y entrega resultados. La muestra testigo es importante que nosotros la manejemos porque cuando nosotros vamos a procesar una muestra en particular y reportamos un resultado y por poner un ejemplo, vamos a procesar la muestra X y a la hora de procesarla resulta que tiene Escherichia coli. Cuando yo doy el informe, me va a decir la persona que es la encargada, si estoy en una empresa, de que imposible que haya Escherichia coli porque él se encarga de verificar que la materia prima venga, etc. Pero si yo tengo una muestra testigo, la vuelvo a analizar, o sea, le hago el mismo procedimiento y eso me sirve para como quien dice, comprobar que los resultados que yo estoy reportando son los correctos. Entonces, siempre tengo que tener una muestra testigo. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos en una industria, en la empresa, y tenemos laboratorio, si vamos a hacer análisis microbiológicos y bioquímicos, primero procesamos la parte microbiológica y luego dejamos el análisis químico, porque si hacemos al revés podemos contaminar la muestra y no tenemos después la seguridad o garantía de que nosotros no contaminamos la muestra. Entonces primero se trabaja o se extrae la muestra que nos va a servir para el análisis microbiológico y después ya el resto se les da para que trabajen el análisis físico-químico. En el caso de las preparaciones de las muestras existen varios métodos. Dentro de los procedimientos o pasos, como lo quieran tomar. Entonces tenemos, para la preparación de la muestra, vamos a hacer pesado o medición de la muestra, pesado si es sólido, medición si es líquida, y obviamente luego tenemos que hacer diluciones, y para eso después vamos a homogenizar. Preparamos las diluciones y van a haber diferentes técnicas de inoculación. La preparación de la muestra siempre tiene que ser aséptica, o sea, todo lo que yo voy a utilizar, vidrios de reloj, espátulas, beaker, probeta, todo lo que yo voy a utilizar para procesar la muestra debe estar estéril, o sea, lo debo colocar en autoclave y lo voy a utilizar cada material separado, o sea, no voy a utilizar el mismo equipo para todas las muestras, no, que para cada muestra que voy a procesar debe de haber un equipo. Es engorroso porque si van a trabajar como 20 muestras al día, es crítico estar preparando todos los días toda esa muestra, pero eso nos garantiza de que no estamos contaminando. Si está congelada, se descongela a 2 o a 5 grados centígrados por 18 horas o en baño de María a menos de 45 grados centígrados por un cierto tiempo. No más de 15 minutos con agitación constante. Previo a tomar la porción unidad de análisis de muestra, se desinfecta la parte externa de la bolsa o recipiente que la contiene con etanol al 70%. Si la muestra contiene varias porciones, se mezcla sépticamente para formar un pool previo a pesar la cantidad de muestra a analizar. Y después, previo a realizar el análisis, se mezcla o agita utilizando instrumentos estériles para homogenizar la muestra. El pesado o medición. La cantidad pesada o medida
Va a depender de qué análisis vayamos a realizar. Generalmente utilizamos de 25 a 50 gramos o mililitros y siempre es la recomendación que lo hagamos asépticamente. Lavar las muestras con diluyente estéril. Por cada mililitro de agua de lavado representa 1 gramo de muestra. Esto se hace cuando, no es muy recomendable, pero se hace en el caso cuando no tenemos un homogenizador. El homogenizador nos sirve para, como bien lo dice su nombre, cuando tenemos una muestra sólida, la colocamos en el homogenizador con el respectivo líquido diluyente y entonces ya trituramos toda la muestra. Pero cuando nosotros no tenemos un homogenizador y que es bastante engorroso que para procesar las muestras tengamos que utilizar, como lo hacemos nosotros en el laboratorio, licuadoras, por cada muestra, imagínense cuántas licuadoras tendríamos que tener. Entonces, lo que se hace es lavar las muestras con diluyente estéril y que cada mililitro de agua de lavado o sea, por cada mililitro de agua que utilice, representa 1 gramo de la muestra que yo voy a procesar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? Buenas noches, licenciada. Disculpe, tengo una duda. A ver. Usted hablaba sobre una muestra testigo. En la muestra testigo, no sé si tiene algún tiempo para que pueda guardarse en el laboratorio, o sea, un tiempo máximo, mínimo. Eso va a depender. Estas muestras se pueden guardar hasta por 1 mes, porque usted tiene que esperar a que cuando usted haga su reporte y en determinado momento le vayan a reclamar los resultados que usted está obteniendo. Y entonces, en función de esto, tiene que guardarlas como 1 o 2 meses más o menos para ver si en algún momento pudieran reclamarle los resultados que usted está presentando. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien por donde vamos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, luego tenemos lo que son las diluciones y el homogenizado. Nosotros siempre vamos a empezar con la dilución 1 en 10. ¿Hasta qué dilución vamos a llegar? Va a depender qué tan contaminado está el alimento. Si nosotros consideramos que el alimento que yo voy a procesar no está muy contaminado, me puedo quedar con la dilución de 1 en 1000. Pero si es un alimento que está altamente contaminado o que yo sé que proviene de un lugar donde hay mucha contaminación, puedo llegar hasta 1.000.000 o si necesito más, pues lo puedo hacer. Estas cantidades que aparecen aquí en este cuadro son básicamente para preparar diluciones 1 en 10. No importa qué cantidad utilicemos. O sea, no es que no importa qué cantidad utilicemos, pero supóngase que yo tengo no tengo mucha muestra, que solo tengo 10 mililitros o 10 gramos, le voy a adicionar 90 mililitros de diluyente. Si tengo 25 gramos o 25 mililitros, le adiciono 225 mililitros del diluyente. Si tengo 50 gramos o 50 mililitros, de muestra, ya sea líquida o sólida, le adiciono 450 mililitros del diluyente. En cualquiera de estas situaciones, ya sea con 10 mililitros, con 25 o con 50, con 90, 225 o 450 del diluyente, mi dilución va a ser 1 en 10. Y con esta es que yo voy a partir. A partir de esta, entonces yo empiezo a hacer las demás diluciones. Debo de tomar en cuenta que si yo estoy trabajando con un alimento que tiene grasas, obviamente si yo le voy a agregar un líquido diluyente, este tiene agua. Entonces, no se me va a mezclar y para eso tengo que utilizar surfactantes. Los surfactantes se utilizan para cuando yo voy a tener muestras que contienen grasa.
El surfactante generalmente que nosotros utilizamos cuando tenemos alimentos es el tergitol 7 aniónico o el RIN 80 al 1%. Y luego ya procedo a homogenizar. Este es un esquema donde me ejemplifica muy bien cómo voy a hacer mis diluciones. Entonces era lo que les decía. En este recipiente, aquí en este beaker, no es beaker, es un Erlenmeyer, yo voy a tener o puedo tener 10, 25 o 50 gramos o mililitros de la muestra. Puedo tener 90, 225 o 450 mililitros del diluyente, que esta sería mi dilución 1:10. En los tubos de ensayo yo voy a tener 9 mililitros del líquido diluyente. Voy a extraer 1 mililitro del Erlenmeyer y lo voy a pasar a este tubo de ensayo. Lo voy a mezclar y aquí esta dilución que tengo en este primer tubo de ensayo es 1:100. Extraigo 1 mililitro. Extraigo 1 mililitro de este tubo de ensayo y lo traslado para este segundo tubo de ensayo. Lo mezclo bien y ahí sería mi dilución 1:1000. Luego de esta dilución 1:1000, extraigo 1 mililitro y lo traslado a este otro tubo de ensayo y es 1:10,000. Lo mezclo bien, extraigo 1 mililitro y lo traslado al cuarto tubo de ensayo y es 1:100,000. Y así la cantidad de tubos de ensayo que yo voy a tener va a depender qué tan contaminado esté el alimento que voy a procesar. Pero para que quede claro, esta es mi dilución 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10,000, 1:100,000 y 1:1,000,000. Y después, estas diluciones son las que a mí me van a servir y esto también va a depender con cuántas diluciones voy a trabajar, si es un alimento sólido o es un alimento líquido, que eso vamos a ver más adelante. ¿Les queda claro cómo se hacen las diluciones? Sí, licenciada. Para todos, si no alguien tiene dudas. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Para preparar las diluciones se toma en cuenta lo siguiente, que hay que agitar vigorosamente las diluciones, aproximadamente 25 veces en un arco de 30 centímetros. Cuando digo agitar, no es que ustedes vayan a agarrar un tubo de ensayo y lo agarren como, que les dijera, como que están moviendo. O sea, tiene que ser de una manera de que no les vaya a provocar burbujas, ¿sí? Es mover de una manera fija, se pudiera decir, no a veces más rápido, a veces más lento, pero que lo puedan mover en un arco más o menos de 30 centímetros. Utilizar pipeta estéril por cada dilución y no sumergir las pipetas más de 2.5 centímetros de la superficie de la dilución de la muestra. Las inoculaciones o siembras de las diluciones, pues hay diferentes formas que uno pueda utilizar para hacer el inóculo y este es un ejemplo, pero no es que sea el único. Hay otros que son mucho más fáciles y este yo no lo aconsejo mucho porque sobre todo cuando uno empieza pues no hay mucha experiencia, pero generalmente de las diluciones que ustedes hacen, de estas que nosotros vimos acá, las vamos a incubar a 24 grados centígrados, perdón, a 37 grados centígrados por 24 horas. A las 24 horas, pues vamos a ver qué hay y ya lo trasladamos a una caja de Petri. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Y en el caso que no cumpliera con la temperatura que usted comentaba, no obtendríamos el mismo resultado. Tiene que ser a 37 grados centígrados por 24 horas y para eso tienen las incubadoras. O sea, cuando uno trabaja en microbiología, tiene que tener una incubadora a 37 grados centígrados, otra a 42. Aparte, supóngase que si está trabajando hongos, mohos y levaduras, se deja a temperatura ambiente. Pero si son bacterias, las tiene que trabajar a 37 grados centígrados o bien a 42, dependiendo del tipo de bacterias con que esté trabajando. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Entonces, ya que nosotros hemos incubado nuestras diluciones
y hemos observado cómo están cada una de los tubos de ensayo, procedemos a inocularlos al agar. El inóculo inicial se hace en un extremo de la caja de Petri y eso se hace con un asa en argolla. No es que ustedes estén escribiendo solo el agar, sino que el asa en argolla la ponen acostadita y lo dejan así deslizar suavemente, si no parte todo el agar. Luego queman su asa en el mechero, esperan que se enfríe, porque si no se enfría van a quemar todas las bacterias. Entonces jalan una estría de esta que el inóculo inicial y entonces hacen varias estrías. La tercera estría igual, queman su asa, dejan que se enfríe. La idea o el objetivo primordial de quemar el asa es porque la tienen que esterilizar y entonces se utiliza mechero con llama azul para poderla esterilizar. Si utilizan la llama amarilla, lo que van a hacer es nada más llenarla de hollín, pero no están esterilizando el asa. Entonces toman un tercer inóculo y entonces aquí dejan sus estrías. Y ya cuando, como que dicen, cuando ustedes tienen su caja de Petri, más o menos así observarían cómo quedan distribuidas. Entonces, existe que también se le llama plate count agar. Aquí lo que se hace es que en la caja de Petri se deposita una alícuota de lo que está en los tubos de ensayo, que puede ser 1 mililitro de lo que hay en las diluciones, y luego se le adicionan de 15 a 20 mililitros de agar. Se agita suavemente de manera de que se mezcla bien el agar con la muestra. Se incuban igual a 37 grados centígrados por 24 horas y ahí se hace luego el conteo. Aquí el agar va a depender de qué tipo de muestra estemos trabajando y si es un gram positivo, pues usamos agar sangre o bien agar chocolate, si utilizamos la microbiología tradicional. Si es un gram negativo, podemos utilizar agar conque. Y si es hongo o levadura, se utiliza agar saburó o agar papa dextrosa. Como les digo, eso si utilizamos la microbiología tradicional. Ahora, si utilizamos las pruebas rápidas, pues obviamente hay específicas para estafilococos, para E. coli, para enterobacterias, y hay diferentes marcas que nosotros podemos utilizar. Luego tenemos el esparcido en superficie, que es el spread plate. La alícuota se deposita sobre la superficie del agar. O sea, en estas cajas de Petri ya hay agar y ahí les dejan ustedes caer 1 mililitro de la alícuota de la muestra y luego con una varilla que tenga forma de L, una varilla de vidrio en forma de L que está estéril, ustedes la colocan y dispersan toda la muestra alrededor del agar. A esto se le llama spread plate o esparcido en superficie. Número más probable o técnica de los tubos de fermentación múltiple, aquí ustedes pueden inocular de 3 a 5 tubos. 3 tubos si están analizando o están realizando análisis microbiológico de agua o bebidas. 5 tubos si ustedes están haciendo análisis de alimentos sólidos y que luego los van a homogeneizar o los van a procesar, dependiendo del caldo que utilicen. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer las 3 diluciones si es líquido o 5 diluciones si es sólido. Lo van a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. En esta técnica de fermentación múltiple, un número más probable, adentro de estos tubos de ensayo va a estar contenida unos microtubitos que se llaman campanillas de Durham, pero se meten invertidas, pero se tienen que llenar del agar. ¿Por qué? Perdón, del caldo. Cuando se introducen, se le ponen los tapones a los tubos de ensayo, se mezcla bien, de manera que entre todo el caldo en el tubo de ensayo
porque lo que se pretende es que cuando se pasan las 24 horas, vamos a ver si se produjo gas y el gas se va a quedar dentro de las campanillas de Durkheim cuando es poco. Entonces van a ver ustedes que dentro de la campanilla se forman burbujas, pero cuando se produce mucho gas, se disparan las campanillas y también se observa la turbidez. Entonces aquí es donde ya ustedes las consideran como positivas. Existen tablas, en este caso que son para 5 tubos de ensayo, es para cuando estamos trabajando alimentos sólidos. Y esta de 3 es para alimentos líquidos. Aquí pueden ustedes encontrar diferentes probabilidades. Si es líquidos, que los 3 tubos de ensayo estén negativos, o bien que el primero esté positivo, segundo y tercero negativo. Que los 2 primeros estén positivos y el tercero negativo, o bien que los 3 estén positivos. O los 2 primeros negativos y el último positivo, el primero negativo, los 2 últimos positivos, y entonces hay diferentes probabilidades. Y dependiendo de la lectura que les dé a ustedes, si en el orden en que estén de acuerdo a las diluciones, ese va a ser el número más probable de unidades formadoras de colonia que ustedes tienen, y lo mismo pasa con los de 5 tubos. Luego tenemos filtración por membrana al vacío. Se usan membranas de filtración, que son estas que ya están impregnadas de una porosidad conocida en micras. Entonces se arma este equipo, se coloca el filtro y aquí en este embudo dejan caer ustedes su muestra. Y entonces conectan aquí este vacío, succiona todo el agua y ya se quedan impregnadas las membranas. Este es el filtro. Ahorita la mayoría de estos toda esta parte ya viene de acero inoxidable. Los filtros van a depender, o sea, la porosidad de la membrana de los microorganismos. Si son coliformes, 0,45 micras, mohos y levaduras, 5 micras. Se utiliza para productos líquidos, alimentos, agua, productos farmacéuticos, y la membrana se inocula en medios adecuados, dependiendo de los microorganismos que vayamos a investigar, y los microorganismos se cuentan en función o se reportan en función de unidades formadoras de colonia, ya sea por mililitro aquí o por gramo, dependiendo, pero o por el volumen filtrado, tomando en cuenta la dilución. Eso es como se maneja esto. Hay diferentes métodos de análisis que nosotros vamos a utilizar. Y dentro de estos tenemos el conteo aeróbico en placa. Se cuentan las colonias aisladas y reportan comunidades formadoras de colonias, o sea, UFC por gramo o mililitro, y los microorganismos, un estimado de número de microorganismos viables. El conteo aeróbico en placa es o sea, aquí ustedes van a observar las colonias y ustedes las van a contar. Y este es un contador que se utiliza para contar las colonias. Esto es lo que yo les decía de las burbujas. Miren, se pueden observar más chiquitas o más grandes o hacer todas. Y esto, si hay burbujas en esas campanillas, les indica que está positiva. Y aquí, este contador trae, en el fondo hay una cuadrícula y les permite contar las colonias. Se hace una homogeneización. Una homogeneización y dilución de 1 en 10 del alimento se prepara y homogeneiza. El vertido en placa es colocar 1 mililitro de la dilución en una caja de Petri y se adicionan 15 mililitros del plate con agar. Se incuban las placas solidificadas y se incuban a 30, o sea, más o menos 37 grados centígrados, y se preparan las diluciones y la presencia de sustancias inhibidoras naturales o agregadas en el alimento con el crecimiento. El conteo de colonias se cuentan dependiendo qué tipo de colonias estamos esperando.
las más o menos son de 24 a 48 horas. Y si el conteo es manual, se siguen las reglas que a continuación se indica. Se seleccionan las cajas sin esparcidores y con un número de colonias entre 25 y 250. Se cuentan todas las colonias y se anota el total de colonias y el factor de dilución. Y cuando el crecimiento en las cajas de todas las diluciones sembradas es mayor de 250, se cuentan áreas representativas de acuerdo a las indicaciones. Para eso hay como que normas que se tienen que seguir o reglas para hacer el conteo. Las colonias de esparcidores, o sea, una cadena o una película corresponde a una colonia. El conteo final se hace en función de 3 cifras de 3 dígitos y se procede a reducir el segundo dígito al número inmediato superior si el tercer dígito es mayor a 5 o reemplazarlo con el tercer dígito con 0. El conteo final se hace en base a 3 cifras. O sea, si el conteo calculado son 10.800, el conteo final son 11.000. Si el conteo calculado son 9.400, el conteo final son 9.000. Si el conteo calculado son 12.500, el conteo final son 12.000. Y entonces esto, el APC es un conteo aeróbico en placa. Eso sería en función de cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Y entonces dentro de las reglas de cuantificación, vamos a encontrar diferentes reglas y eso va a depender de cuántas bacterias tenemos en las cajas de Petri. Si hay entre 25 y 250 colonias, entonces aplicamos esta fórmula. Esta que tengo aquí es la sumatoria de todas las colonias que yo voy a encontrar. La N es el número de colonias, ya sea por mililitro o gramo, que yo voy a encontrar, ¿verdad? Esta E es la suma de todas las colonias de las cajas contadas. N sub 1 es el número de cajas contadas con la dilución más baja. Y el N sub 2 es el número de cajas contadas con la dilución más alta. D es el recíproco de la dilución menor. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos 2 cajas. O sea, la costumbre en micro es siempre lo trabajemos en duplicado. Entonces, si es en una caja, tenemos dilución 1 en 100. El recíproco de esto es 10 a la menos 2. Y el conteo de las 2 cajas, una es de 232 y la otra 244. La otra dilución que se trabajó es 1 en 1000 y el recíproco es 1 por 10 a la menos 3 y el conteo de las colonias es 33 y 28. Entonces, aplicando la formulación, dice que acá debo hacer la sumatoria del conteo de las cajas, ¿verdad? Entonces, tengo 232, 244, 33 y 28. En la ecuación me dicen que el N sub 1 es el número de cajas contadas con la dilución más baja, N sub 1. Entonces, ¿cuántas cajas conté de la dilución más baja? 2. ¿Cuántas cajas conté de la dilución más alta? 2. Entonces, tengo que 1 por 2 más 0.1 por 2. Y luego decían que tenía que multiplicarlo por el recíproco de la dilución menor. ¿Cuál es mi dilución menor acá? 1 en 100 y el recíproco es 10 a la menos 2. Al hacer toda esta operación, yo, si no estoy mal, me da 24.409.09. Pero como esto se redondea, la dejamos en 24.000 unidades formadoras de colonia o bacterias por gramo o mililitro. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, jóvenes? No, licenciada. ¿Estamos claros ahí? Licenciada, una pregunta como consulta, sí. Fuera de, sí. Pero hablando del tema. En el caso de
de las bacterias que se incuban por varios días para averiguar qué son, cómo le llamaríamos a ese tipo de incubación. Solo se incuban, no tiene ningún nombre en particular. ¿O cómo se llamaría proceso de semanas o meses que llevan algunas? No se me equivoque. Cuando uno trabaja microbiología, si usted trabaja la microbiología tradicional, lo más que le puede llevar un proceso para que usted pueda identificar una bacteria son 72 horas. En algunos casos un día más a lo sumo. En el caso de hongos, mohos y levaduras, le llevan por lo menos 8 días para que poderlo identificar porque el crecimiento es un poco más lento. Pero meses, no hay ninguna bacteria que le lleve meses en crecer. O sea, si yo generalmente hago mis diluciones con los tubos de fermentación múltiple, los incubo 24 horas. Si hay gas, lo paso a una caja de McConkey, que es una gram negativo, porque los de fermentación múltiple generalmente es para... Cuando hay fermentación, hay producción de gas, entonces gram negativo, y entonces los inocula en McConkey, ahí pasan otras 24 horas, ya llevamos 48. Cuando usted ya ve las colonias de una caja de McConkey, los pasa una batería, que sí se le llama, pero son una serie de tubos de ensayo que va a ver usted una reacción química, ya van 72 horas, y a esas 72 horas usted ya puede identificar qué bacteria tiene. Y de la única manera que se puede incubar es a 37 grados centígrados en la mayoría de casos, hongos, mohos y levaduras a temperatura ambiente, pero no hay otra. Y si es de la microbiología, de las pruebas rápidas que hay de microbiología, lo más que le lleva a usted para identificar un microorganismo son 48 horas en bacterias. En mohos y levaduras son como 4 días. No sé por qué su pregunta de qué meses o semanas. Muchas gracias por la aclaración, licenciada. Yo tenía dudas. Bueno, no, sí, así es como se trabaja. Muy amable, muchas gracias. Bueno, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, ¿Sí? Otra forma de identificar si hay presencia o no del microorganismo que se desea estudiar sin utilizar los tubos. Por eso les digo, Sí. si ustedes utilizan microbiología tradicional, mire, y aunque usted vaya a trabajar lo que vaya a trabajar, va a utilizar microbiología tradicional, utiliza los tubos de fermentación múltiple fijo, porque ese es lo que le va a indicar, es el número más probable de bacterias. Ahora bien, si va a utilizar las pruebas rápidas, la mayoría ya vienen con sus, si es Petrifilm, vienen con sus, las placas vienen cuadriculadas y usted hace su conteo de colonias. Entonces ese es un número más probable. Y como va a ser diluciones, si utiliza otras pruebas, ya también le dan un conteo aproximado. O sea que ahí va a depender qué tipo de prueba usted utilice. Yo les enseño o les doy a conocer tanto la tradicional como las pruebas rápidas para que ustedes trabajen en cualquiera de estas. Trabajar con las pruebas rápidas es caro y no todas las industrias trabajan con este tipo de pruebas. Algunas todavía trabajan con la microbiología tradicional. Entonces es bueno que ustedes aprendan de los dos. O sea, yo siento que lo mejor es aprender la microbiología tradicional, porque si usted trabaja con Petrifilm, no tiene usted ni siquiera el criterio de saber qué está haciendo, porque solo es de poner una colonia o sea, no tiene sentido. Usted tiene que saber todo para poder trabajar la microbiología. Sí, solo es que me acuerdo que en la microbiología 1 trabajamos análisis de agua y utilizaron un agar donde se ponía fluorescente cuando indicaba presencia del microorganismo. Es que mire, cuando uno trabaja en microbiología, agares, hay cientos de agares. En el caso de que si usted está sospechando que tiene E. coli en el agua que usted maneja, hay de la Merck, donde ya usted lo tiene que leer y ver la fluorescencia. Y esta es la prueba, mire. Entonces, aquí es donde usted va a ver si hay producción de gas
y si hay fluorescencia, y tiene que agregar el indol. Si el indol le da rojo o rosado fuerte, es que hay Escherichia coli. Si es fluorescente, es Escherichia coli. O sea, ¿cómo le dijeron? No crean que solo este método hay para identificar. Para trabajar microbiología hay cientos de medios de cultivo. Y ahí, dependiendo para qué es lo que usted quiera, hay para aguas, para alimentos, o sea, hay un mundo de pruebas. El problema es que trabajarla en la universidad sale tan caro que nosotros ni siquiera tenemos medios de cultivo ahí. ¿Y saben por qué? Porque es muy caro. Y entre lo que se utiliza en equipar microbiología, ya no se compra la química, no se compra un montón de cosas. Y la verdad les digo que ni siquiera nos daría chance de comprar todo lo que hay que comprar. Entonces se trabaja con lo que se tiene, pero no es que solo esos medios existan. Ahí hay un montón de pruebas y dependiendo de lo que usted va a trabajar, así es la prueba que va a utilizar o lo que más le gusta, ¿no? Pero sí hay muchas pruebas. Pero al final tiene que tener estos criterios o reglas de cuantificación. Aunque utilice o lo que utilice, tiene que tener sus criterios de cuantificación para poderlo reportar. Muchas gracias, licenciada. Bueno, y miren, no se hagan a la idea de que cuando ustedes lleguen al laboratorio, todos van a tener pretifilm y que van a tener pruebas rápidas y que van a trabajar la micro, ¿no? Porque todo el mundo cree que el petrifilm es la octava maravilla del mundo y que con solo eso van a trabajar. Muchas industrias, es cierto, sí trabajan con eso, pero no es que sea la octava maravilla del mundo el petrifilm. Lo que pasa es que les ahorra mucho tiempo, les ahorra espacio y dentro de las pruebas que hay, creo que es de las más económicas que hay, pero no quiere decir que sea la única que existe. Hay mucho más buenas pruebas. Yo no les digo que PCM y eso tiene muy buen control de calidad, pero hay otras pruebas. Y lo mismo les digo con los agares. Agares, hay cientos de agares, cientos de pruebas con los que ustedes puedan trabajar. ¿Oyeron? Entonces, esto sí en función de un ejemplo de cuando ustedes tienen de 25 a 250 colonias en una placa, en una caja, en lo que sea, pero que van a hacer un conteo. ¿Les queda claro cuál es el procedimiento cuando tenemos entre 25 y 250 colonias en como les digo, sea en un film, en una caja? ¿Les queda claro? Sí, licenciada. Cuando los conteos de uno de los duplicados está fuera de ambos límites, se toma en cuenta nada más los que están dentro de los límites establecidos. También está el criterio de que tenemos cajas con menos de 25 colonias en diferentes diluciones. Se toma la dilución menor y se reporta como recuento aeróbico en placa estimado o se toma como 25 veces la dilución menor donde aparecen las colonias. Luego, todas las cajas no tienen crecimiento de colonias. El resultado se expresa como menor de la dilución más baja inocular. Si ustedes tienen en la dilución 1 en 10 y 1 en 100 y no aislaron una colonia, nunca van a reportar crecimiento negativo para tal bacteria. En microbiología nunca se trabaja ni positivo ni negativo. Se reporta como unidades formadoras de colonia, ya sea por gramo o mililitro, ¿sí? Que es la forma correcta. Entonces, generalmente, si no hay crecimiento, no es que, o sea, puede ser muy buena la muestra y que el proceso haya sido excelente, pero las reglas de cuantificación indican que se deben de reportar como menor de 10 unidades formadoras de colonia, ya sea por gramo o por mililitro, ¿sí? Y si todas las cajas tienen más de 250 colonias, se seleccionarán los duplicados de la dilución con el conteo más cercano a 250. Entonces, aquí hay dos criterios. Primero, si hay menos de 10 colonias en cada uno, o sea, como que se toman cuadrados por un centímetro cuadrado, o sea, hay una cuadrícula cuando ustedes cuentan. Si por cada cuadrito hay menos de 10 colonias, entonces, ¿qué se hace? Se cuentan 6 cuadros horizontales y 6 verticales, ¿sí? Y se hace el promedio del conteo de las colonias cuando hay menos de 10. Entonces, 6 horizontales y 6 verticales.
Si hay más de 10 colonias por cada centímetro cuadrado, solamente se seleccionan 4 y se hace un promedio de las colonias. Luego de hacer el promedio, se multiplica por el área total de la caja de Petri y se multiplica por el factor de dilución y se informa como un recuento estimado. Aquí debemos de tomar en cuenta qué tipo de caja tengo. ¿Es caja de Petri de vidrio, plástica, o es de las cajas de Petri que son pequeñitas que sirven para los films, que vienen las plaquitas, esas que se utilizan cuando hacemos filtración al vacío? Si son de las cajas de Petri de vidrio, tenemos un diámetro interno de 9 centímetros de diámetro interno. Si son de las plásticas, tenemos 8.5 centímetros de diámetro interno. Y si son de las de filtro de membrana, 5 centímetros de diámetro interno. Entonces, la fórmula que utilizamos es, el recuento estimado es área de la caja por el promedio de colonias y por el factor de dilución. Cada centímetro cuadrado tiene más de 10 colonias. La dilución es 1 en 10. El conteo de las colonias por centímetro cuadrado es 15, 16, 18 y 15. O sea, aquí ya de una vez nos indicaron que como tienen 10 colonias, tienen más de 10 colonias, son solo 4 conteos. Entonces hago el promedio de 15 más 16 más 18 más 15 dividido 4, me da 16. Entonces la fórmula me dice que voy a utilizar el diámetro de la caja, ¿sí? El área de la caja, perdón, no el diámetro, el área de la caja, 65 si es de vidrio, 57 si es plástica y 20 si es de filtro de membrana. Entonces el área de la caja, en este caso, nos están diciendo, bueno, aquí no nos dijeron, pero nosotros vamos a subir que es de plástico, que es lo que más se utiliza ahora. El promedio de las colonias contadas y la dilución. En este caso sería 1 en 10. Aquí hay un error, no es 100, es 10, ¿sí? Entonces este conteo les va a cambiar. Entonces, lo vamos a hacer el cálculo de una vez para que una vez les quede a ustedes ahí la información. Entonces el conteo sería 16 por 57 por 10. Entonces el total serían 9.120 unidades formadoras de colonia, ya sea por gramo o mililitro. Pero aquí se aplican las reglas de la aproximación, entonces se quedarían como 9.000 unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro. Entonces estas son las diferentes reglas de cuantificación que nosotros vamos a utilizar a la hora de que vamos a hacer el conteo de las colonias en las diferentes muestras que nosotros vamos a trabajar. Esto es básicamente solo para bacterias. En hongos, mohos y levaduras no se hace este recuento, porque el problema con hongos, mohos y levaduras, ellos se extienden, o sea, se riegan en una caja de Petri y ahí es imposible contar. Entonces, solo se aplican estas reglas de cuantificación para bacterias. Para hongos, mohos y levaduras, no. Y cuando hay crecimiento excesivo, el conteo excede de 100 colonias por centímetro cuadrado, se informa como recuento estimado y como mayor de 5.700 a 6.500 veces la dilución mayor. Entonces, un recuento estimado va a ser igual al área de la caja, por el área de la caja y el factor de dilución. Si el recuento estimado dice que es 100 colonias, el diámetro de la caja se utiliza caja plástica es de 57 y el factor de dilución es 1.000. Entonces nos están diciendo que el conteo es de 5.7 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro. La interpretación de resultados es que el recuento de bacterias aerobias mesófilas es un índice de la carga bacteriana total en un alimento. El recuento mayor es, dependiendo cuál sea, se considera como aceptable y significa o nos va a dar a entender qué tanto se han aplicado las reglas de buenas prácticas de manufactura para los alimentos. Es decir,
si seleccionó la materia prima adecuada, se sanitizó bien, tanto en la materia prima, los utensilios, el procesamiento, el almacenamiento. Entonces, todo esto, el número de microorganismos que voy a aislar, me lo va a indicar el recuento total. O bien, si yo he cumplido con todos los procedimientos, eso también se va a ver reflejado a la hora que voy a interpretar mis resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? No, licenciada, solo quedó claro que se aproximan nada más las unidades formadoras por ser colonias, ¿verdad? No se tiene que redondear. Exacto. Sí, porque acuérdense que en microbiología nosotros más que todo vamos a trabajar con números enteros, no con números decimales, o sea, no hay un cuarto de colonia ni 0.25 de colonia, no, que son números enteros. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el caso del conteo de mohos y levaduras, los medios de cultivo ayudan a su desarrollo e inhiben el crecimiento de la mayoría de los hongos, mohos y levaduras. Los medios que se utilizan van a tener en su composición, se puede decir, antibióticos para que no crezcan bacterias. Entonces nos van a garantizar que solo van a crecer hongos, mohos y levaduras. Es por eso que se utiliza el agar papadextrosa, acidificado con 10% de ácido tartárico, o agar papadextrosa con antibióticos. Y las placas se incuban durante 5 días a temperatura ambiente. En los métodos de determinación de coliformes tenemos el número más probable, que selecciona 3 tubos, que fue lo que les indiqué anteriormente. Si son 3 tubos, si son alimentos líquidos, y si son alimentos sólidos, son 5 tubos, y lo que vamos a ver es si hay gas. También se puede utilizar una prueba de confirmación de los grupos coliformes. Aquí se utiliza el bilis verde brillante. También se incuban a 24 horas o bien 48, de 24 a 48, y se anota el número de tubos positivos. La prueba de confirmación de coliformes fecales, pues aquí lo que se hace es utilizar agar un caldo S, que es el caldo Escherichia coli, y entonces se observa si hay, al agregarle el reactivo de COVAX, cuál es la reacción, o si ustedes utilizan las pruebas de Merck que son con fluorescencia, pues entonces también se ve si son fluorescentes, es Escherichia coli, o se puede utilizar con la microbiología tradicional, que también pueden identificar E. coli. O sea, formas para poder identificar hay varias. Esta es una de las pruebas que ustedes pueden utilizar para identificar E. coli. Es aislamiento a un agar de observación de colonias. Se puede utilizar el LEMB en McConkey con croagar y el bilis rojo brillante. Bilis rojo brillante. Pruebas bioquímicas como INVIC, que es indol, rojo de metilo, Voges, Profcauer y citratos. Generalmente cuando es E. coli positivo, el indol da positivo, rojo de metilo da positivo y el Voges, Profcauer y citratos son negativos. Esta es otra prueba que son de las pruebas rápidas que se pueden utilizar para identificar microorganismos. Esta se llama API y en cada tira pueden venir de 10 a 20 pruebas y es una de las, ¿qué le dijera? De las pruebas rápidas bastante confiables, fácil de usar y hay un software que se llama API Web y les leen, tienen un lector de todas las tiras. Estas son las tiras, hay un lector que lee todos estos resultados y al final les dicen que encuentran. Tiene 12, tiene como 20 pocitos y entonces se pueden identificar. Si ustedes tuvieran salmonela, aquí sería la producción, aquí se observa que hay producción de ácido sulfídrico, aquí en este caso hay producción de ácido sulfídrico.
E. coli, aquí es como se observa el E. coli. Esta es la prueba de indol y esta es Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Entonces es la forma en que nosotros podemos, como le digo, es otra de las pruebas rápidas que nosotros podemos utilizar. Luego tenemos el de biopadles, que son como, ¿cómo les dije? Como que si ustedes tuvieran una paleta y la tienen en este recipiente. Solo que cada una de estas contienen como que agar específico para diferentes pruebas. Entonces tienen diferentes tipos de medios de cultivo para realizar pruebas microbiológicas de manera sencilla. Se requiere una incubación y lupa y va a poder identificar coliformes como E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia, bueno, todos los que son coliformes, en el caso de gram negativos, bacterias gram positivo, bacterias aerobias, anaerobias, hongos y levaduras. Obviamente no le va a leer todo, sino que va a ser específico para E. coli, otro para Salmonella, o sea, ya vienen específicos o bien coliformes. Entonces, dependiendo si son coliformes, va a ser como en el caso del petrifilm. Si son moradas es tal cosa y si es otro color es otra cosa. Entonces, ahí les van a ir indicando a ustedes cómo es que se maneja. Todos los productos de Biopadle incluyen una app gratuita, dice la Motul Biopadles, y permite a los usuarios comparar el crecimiento de microorganismos en el agar Biopadle a una biblioteca de imágenes de colonias de microorganismos conocidos en agua, aire, suelos y superficies y de alimentos. También contiene información de todas las técnicas microbiológicas. Miren, esta así es como viene la presentación. Estos están impregnados de agar y vienen, como les digo, específicos para diferentes microorganismos. El Simplate de Biocontrol System es una prueba rápida para microbiología básica. Tiene 4 formatos, como son cuenta total de mesófilos, coliformes totales y E. coli, hongos y levaduras y Campylobacter. No requiere preparación de medios de cultivo y cuenta con ventajas de siembra única, lectura y cuantificación de microorganismos. Los resultados se pueden obtener en 24 horas o bien en 48 horas. Esta es una técnica aprobada por la OAC y es específico para coliformes, para gram positivo y pues ya vienen así como quien dice específicos, ¿verdad? Entonces, en todos estos pocitos, dependiendo del color, para la prueba que lo compre, leen las indicaciones, van a decir, supóngase que si es rojo, es negativo, pero si es azul, es positivo. Entonces, si ustedes cuentan cuántas tienen azules, ahí les van a indicar, porque traen una tabla y les van así es como ustedes colocan dependiendo para qué vayan a querer, si es coliforme, si es gram positivo, o qué es lo que ustedes van a, hongos, mohos y levaduras, o qué es lo que van a trabajar, y entonces diluyen su muestra, la colocan acá, con un ase la colocan, y luego ya la dispensan en el recipiente. Y entonces, en este caso es una prueba para E. coli porque hay fluorescencia, pero si no, entonces les va a decir, si son tantas rojas o tantas azules, ustedes cuentan y de una vez identifican, hay 20 unidades formadoras de colonia de tal microorganismo. Esta es una prueba bastante exacta, fácil de manejar y que no nos causa tanto problema y que siento que esta, junto con la API, son de las más seguras que hay. Y luego tenemos lo que todo el mundo utiliza y todo el mundo cree que el petrifilm es lo único que hay. Es igual, las pruebas, estos son los diferentes medios para las diferentes pruebas que ustedes van a manejar. Y esta es la forma en que se deja 1 mililitro de la dilución que ustedes van a trabajar. Luego lo tapan y ya luego les queda así. Entonces ustedes ya lo identifican. Si es una colonia roja, es un coliforme total. Si es una colonia azul, es E. coli. Si es una colonia, pues dependiendo de los tipos de agares que ustedes tengan, que hayan pedido, entonces eso les van a indicar a ustedes cuál va a ser el color, ¿sí? Si se observan aquí, van a ver que hay gas,
Aquí también hay, miren, hay unos espacitos, eso les pueden indicar que también hay gas. Estas son las diferentes formas de estriado que ustedes pueden utilizar, en lo que les enseñé, que esto lo pueden hacer en el agar sangre, McConkey o chocolate. Y si se dan cuenta, hay diferentes técnicas o pruebas que son rápidas y que no necesitan mucho tiempo. ¿Alguna pregunta con estas técnicas? ¿Preguntas, jóvenes? Buenas noches, licenciada. Y dígame. Solo más o menos un ejemplo de cómo leer esa imagen, cuántas colonias aproximadamente se encuentran. Aquí en esta, supóngase en este cuadro que le estoy delimitando, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonias. En este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonias. Así es como se hace el conteo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, entonces ya vamos a terminar. Esta es una imagen donde les ejemplifican las diferentes formas que ustedes pueden estriar. Obviamente aquí, pues ya dependiendo de la experiencia que uno vaya teniendo, así va uno seleccionando cuál es la que más se acomoda y con la que ustedes pueden aislar mejor los microorganismos. ¿Preguntas o comentarios? Duda. A ver. ¿Hay alguna bacteria, algún microorganismo que sea de alto riesgo para trabajarlo en un laboratorio de control de calidad en una industria? ¿O sí se puede trabajar como un nivel 1? Creo que no es tan riesgoso para el que manipula. La microbiología, si usted cumple con las buenas prácticas de laboratorio, no es peligrosa. Pero si usted es irresponsable para trabajar, aunque esté con un Staphylococcus aureus, se le pega. Pero eso va a depender cómo trabaja usted en laboratorio. Si usted es una persona ordenada, cumple con los procedimientos, no veo que haya problema para que usted se pueda contaminar. Yo tengo más de 30 años de estar trabajando en microbiología y nunca me he infectado en el laboratorio por estar trabajando en microbiología. Entonces eso va a depender cómo lo trabaje usted. Ahora bien, son microorganismos, como le digo, de los que son en alimentos, que se pueden trabajar muy bien a nivel de laboratorio, ¿sí? Si usted fuéramos a trabajar tipo anthrax, esos ya son microorganismos de bioterrorismo, eso ya es otra cosa, pero eso nosotros no lo vamos a trabajar. Nosotros lo que vamos a trabajar son estafilococos, hongos, mohos y levaduras, listeria, todo lo que son coliformes, campylobacter, parásitos, pero si usted los trabaja cumpliendo, como le digo, con las buenas prácticas de laboratorio, no tenga pena que usted no se va a contagiar con nada. Pero si usted, como he visto un montón de gente, cómo trabaja, obvio que se van a infectar, pero no es porque como le dijera, no es porque sea inseguro trabajar en laboratorio. Lo que pasa es que no saben trabajar en el laboratorio. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Dígame. Una pregunta con respecto a la forma
de estriado, si nosotros no la realizamos correctamente, afecta nuestro resultado. Sí. Primero, si no hace un estriado correcto, no va a aislar las colonias. Y en microbiología sí es importante que se aíslen las colonias, porque con una colonia le están indicando que es una unidad formadora de colonias. Si usted encuentra una torta, usted no puede identificar que en esa unidad formadora de colonias cuántas tiene, sino que es una torta en colonias y ahí va a encontrar cualquier cosa. Entonces, solo se trabaja con una colonia y con esa colonia usted ya tiene para identificar cuántas unidades formadoras de colonia tiene su producto. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Usted ya nos indicaba, ¿verdad?, una de las dos diferencias más grandes que hay entre la microbiología tradicional y las pruebas rápidas, que es el tiempo y el costo que se tenga en las pruebas. No sé si hay alguna otra diferencia en base a su experiencia, muy evidentes entre la microbiología tradicional y las pruebas rápidas. No sé, tal vez alguna ventaja evidente, desventaja evidente. Mire, lo que pasa es que si usted empieza, como leo, las principales diferencias es el tiempo y el costo. Las pruebas rápidas son muy caras. Y unas más que otras. API es caro, lo creo que las más baratas es Petrifilm, una de las más baratas. Pero yo siento que una de las otras diferencias grandes es que para usted poder trabajar pruebas rápidas, tiene que conocer la microbiología tradicional, porque con esto va a tener un mejor criterio a la hora de que usted va a poder identificar colonias en la microbiología rápida. El problema que yo veo es que mucha gente, o por lo menos muchos de los que trabajan en laboratorios y que se han formado en las industrias muy recientemente, no conocen nada de la microbiología tradicional. Y entonces como que ahí pierden parte del criterio y no tienen, ¿cómo le dije? Se vuelven muy mecánicos, porque en el caso de las pruebas por la microbiología rápida, es que vienen pruebas específicas, estáfilos, coliformes, entonces ya usted sabe qué es lo que va a encontrar. Y usted tiene que ir teniendo el criterio. Son gram positivos, son gram negativos, si es gram positivo, es un estafilococo o qué puede ser. Si es un gram negativo, ¿cuáles son los microorganismos que pueden ser? ¿Cuáles le fermentan la lactosa? ¿Cuáles no fermentan lactosa? O sea, como que le aumenta el criterio y la capacidad de poder discutir, porque usted tiene que estudiar un poco más la microbiología si hace tradicional, porque son muchos pasos. Tiene que saber qué agares escoger, cuáles son las pruebas que va a utilizar para identificar, qué le digo yo, si tiene un estafilococo, porque solo tiene agar sangre y inoculó su muestra, tiene que tener el criterio de decir, bueno, si es un estáfilo, ¿va a haber o no va a haber hemólisis? ¿Cómo voy a saber yo si es un estafilococcus aureus o si es un estafilococcus epidermis o qué tipo de estafilococcus es? Bueno, entonces hágale una prueba de coagulasa, de oxidasa, rojo de metilo, manitol, sal y entonces ya en función de eso usted va viendo cómo le van saliendo las pruebas y lo identifica como un estafilococcus aureus y lo puede diferenciar de un estafilococcus epidermis. Si son también partiendo del agar sangre, entonces hágale un gram, determine si es gram positivo o gram negativo y en base a eso usted va a definir cuál es su plan de trabajo. Entonces como que tiene que conocer más de la microbiología y no ser tan mecánico como con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas le quitan esa habilidad que usted pueda tener de conocer más de la microbiología porque se vuelven como que muy mecánicos, muy robotizados. La verdad que sí, gracias, licenciada, porque tiene mucha razón. En algún momento nosotros en microbiología hicimos algún tipo de pruebas y sí teníamos que leer bastantes y buscar criterios para estar seguros de nuestras respuestas. Y es que fíjense, en microbiología ustedes tienen que manejar muy bien todo lo que es la química orgánica,
porque muchas de las reacciones que ustedes van a decir, es que se observan los agares, tan bonitos los colores y todo, pero lo que está pasando ahí con ese viraje que hay de colores son procesos metabólicos. Entonces tienen que conocer todos los procesos metabólicos que se dan y por qué cada una de las reacciones. Entonces, al hacer la microbiología tradicional, aprende uno a manejar mejor esas situaciones. Cambio con las pruebas rápidas, y si usted no maneja la microbiología tradicional, uno se vuelve muy mecánico y no hay criterios de discusión. Es rojo, solo es tal cosa, sí es negro, pero no hay un criterio que usted le permita discutir ni diferenciar. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada. ¿Servirle alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces si no hay preguntas o comentarios, que tengan feliz noche, jóvenes, y nos vemos mañana.